A principios de la década del 70, Charles Manson vivía como un recluso, y no uno que pasara precisamente desapercibido. En la prisión estatal Corcoran desafiaba todas las normas: mal comportamiento, agresión, posesión de armas, sabotaje, amenazas al personal y a otros presos. Manson iniciaba peleas, atacaba a los empleados, creaba incendios en sus pertenencias e incluso en una ocasión había llegado a escupir en la cara a un guardia de seguridad. Para colmo, ganaba cada vez más y más popularidad, hasta alzarse como una figura de culto para un mundo exterior cada vez más fanatizado con los asesinos en serie. Eventualmente le permitían brindar entrevistas que alcanzaban una gran difusión, todas ellas transmitidas en importantes medios. Algo era innegable: continuaba siendo para las personas un ser fascinante y cautivador. En febrero de 1987 lo visitó una cadena de televisión de gran audiencia, y la declaración que hizo encajaba perfectamente con el personaje que tenía. Para bien o para mal, impresionadas a millones de personas. Aseguró no tener nada de qué arrepentirse. Aún así, sus abogados solicitaron a través de los años que se le otorgara la libertad condicional, y en 2012 una junta se la negó por 12ª vez, permitiéndole volver a solicitarla recién en el año 2027, cosa que nunca llegaría a suceder. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fue la infancia de Charles Manson? ¿Es verdad que todos sus crímenes, todo lo que él planeó, se basaba en una profecía que él decía que estaba escondida en una canción popular de ese momento? ¿Cómo es que llegó a ejercer tanta influencia en sus seguidores? ¿Algunos de los involucrados llegó a arrepentirse de sus actos? ¿Dónde están ellos en la actualidad? Encontrar respuestas a estas preguntas nos va a llevar hasta el 19 de noviembre de 2017, el día que murió Charles Manson. Ustedes sabrán que existe gran cantidad de material de esta etapa de la vida de Charles Manson: canciones, videos, grabaciones. Mucho de este material a veces es difícil de conseguir porque está bloqueado por cuestiones de regiones o también por temas de copyright. Nosotros tuvimos acceso a mucho de este material gracias a que estamos usando Surfshark. Con Surfshark simplemente podemos cambiar nuestra ubicación virtual y así desbloquearemos el material que necesitamos. Esto nos da la posibilidad también de conseguir, por ejemplo, grandes descuentos en pasajes de avión para poder volar a ver los shows de nuestros músicos favoritos. Con Surfshark también podemos desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC Player, Hulu y otras plataformas restringidas, como así también ver videos de YouTube que se encuentren bloqueados en nuestro país. Por si fuera poco, también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren utilizar mi consejo, pueden bajarse Surfshark con el link que se encuentra aquí debajo en la descripción. Y si utilizan mi código, que es el día que, van a tener hasta 3 meses extra gratis. Además, tienen una garantía de uso, por lo cual pueden probar Surfshark por 30 días y si no les convence, pueden pedir el reintegro total de su dinero. No tienen nada que perder. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Comencemos. Charles Miles Maddox nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Hijo de una trabajadora nocturna de 16 años con problemas de alcoholismo y habiendo sido abandonado por su padre, su apellido materno fue reemplazado por el de Manson al poco tiempo de nacido, ya que su madre estaba casada con un obrero llamado William Manson. El niño tuvo a muy corta edad su primera experiencia devastadora como consecuencia de las adicciones de su madre. Fue intercambiado por una jarra de cerveza que la mesera de un café le ofreció a la mujer. Y aunque quizás la empleada pretendía salvarlo de una crianza inapropiada, tras varios días, un tío pudo localizar al pequeño Charles y llevarlo de regreso a su casa. Pero la situación en su familia no mejoraría. Cuando tenía 5 años, su madre y su tío fueron a la cárcel por asaltar una gasolinera, y el niño fue trasladado a la casa de sus otros tíos en McMaken, Virginia Occidental. Ahí fue mayormente criado por la hermana de su madre, una estricta fanática religiosa. Al parecer, estas experiencias marcarían el prematuro comportamiento delictivo del pequeño Manson. Dotado de un alto coeficiente intelectual, tenía dificultades para leer y escribir correctamente, aunque desde luego comenzó a desarrollar otras habilidades más cuestionables a la velocidad de la luz. A los 6 años, Manson ya se dedicaba a persuadir a sus compañeros más inocentes para que hicieran lo que él quería.
De esta manera conseguía que los estudiantes que no le agradaban fueran violentados por aquellos niños y luego, frente a los adultos, juraba no haber tenido nada que ver con los ataques. Y con el correr del tiempo, los comportamientos problemáticos, lejos de cesar, se profundizaron. Un Charles con los 10 apenas cumplidos intentó volver a su hogar materno solo para toparse de lleno con el rechazo. Estaba claro que su progenitora no quería saber nada con él, cosa que dejó demostrada 3 años más tarde cuando intentó, sin éxito, ingresarlo en un hogar. A raíz de este suceso, un tribunal lo asignó a una escuela para chicos sin hogar, la Jebel School for Boys en Terre Haute, Indiana. Lamentablemente nadie en esa institución podía hacer mucho para aplacar el conflictivo carácter del adolescente. Muy pronto, este comenzaría a incurrir en toda clase de delitos. A la edad de 13 años, Manson cometió su primer robo a punta de pistola en una tienda de alimentos. Por ese motivo fue trasladado a un reformatorio, aunque no permanecería allí mucho tiempo. A los 4 días escapó junto a otro joven, cometiendo más delitos a mano armada en el camino. Fue arrestado y se dio la fuga en varias oportunidades con el correr del tiempo, hasta que a los 17 años fue finalmente enviado a la cárcel por manejar un vehículo robado. Al cumplir 18, Manson ya arrastraba un historial de 8 cargos en su contra. Aún así, a los 19 fue liberado por buen comportamiento. Una vez fuera de la cárcel, se casó rápidamente con una enfermera de 17 años, la joven Rosalie Jean Willis, y tan solo 2 años después tuvo con ella su primer hijo, Charles Manson Jr. Sin embargo, el matrimonio se transformó muy pronto en un desastre, y la mujer finalmente terminó de perder la paciencia cuando volvieron a detener a su esposo. Ante esta situación, ya cansada, le solicitó el divorcio. En 1958 Manson salió en libertad condicional, aunque como ya era costumbre para el criminal, esta libertad no le duraría mucho tiempo. En 1961 fue nuevamente arrestado, esta vez por falsificación de cheques. Para esta altura Charles ya había pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. Con la prostituta Candy Leona Stevens, el delincuente tendría su segundo hijo, Charles Luther Manson, aunque al poco tiempo, tras incumplir nuevamente la libertad condicional, volvió a la cárcel. Y en esta ocasión por fin algo cambiaría en él, solo que para mal. Durante su estadía en la prisión de la isla McNeil en Washington, comenzó a interesarse por la filosofía oriental y el esoterismo, además de unirse a la iglesia de la cienciología. Desarrolló también una malsana obsesión por un grupo musical inglés que se encontraba en auge, The Beatles, y su interés musical no se limitó al papel de oyente. Un compañero ladrón de bancos le enseñó también a tocar la guitarra. De esta manera el criminal, devenido en músico, pasaba sus días encerrado practicando con el instrumento, y a los 32 años volvió a quedar en libertad. Si bien cualquiera creería que Manson ansiaría ese momento, su reacción fue un tanto desopilante. Le suplicó a los funcionarios de la cárcel que no lo soltaran. El hombre aseguraba que no podía salir al mundo exterior, ya que le iba a ser imposible adaptarse después de haber pasado toda su vida encerrado en un lugar donde su mente estaba libre. Haciendo caso omiso a las súplicas, el sistema penitenciario lo dejó en libertad tras cumplir su condena, y Charles se dirigió a San Francisco. Muy pronto descubrirían el terrible error que habían cometido. En marzo de 1967, con la ayuda de un conocido de la cárcel, Manson se mudó a un departamento en Berkeley, California. Allí comenzó a vivir prácticamente como un indigente, tocando la guitarra en plazas para sustentarse, hasta que conoció a la joven asistente de biblioteca Mary Brunner, de 23 años de edad. Rápidamente comenzaron una relación amorosa y el reciente ex convicto la convenció de mudarse con ella. La mujer sería en poco tiempo una víctima del poder que tenía Manson para manipular a las personas. El hombre logró convencerla de llevar a otra mujer a vivir con ellos, luego a otra y a otra y a otra. En poco tiempo había 18 mujeres viviendo con la familia Manson. No era algo extraño de imaginar.
Charles era increíblemente divertido, carismático y encantador. Sabía seducir sobre todo a jóvenes corrientes porque sabía exactamente lo que quería escuchar y no dudaba en utilizarlo para su beneficio hasta conseguir que cayeran rendidas. Y había logrado establecerse como un gurú aprovechando el auge del conocido Verano del Amor, un periodo cultural particularmente centrado en San Francisco, que se caracterizó por la explosión de la contracultura, la música, el activismo social, el movimiento hippie y las drogas psicoactivas. Así empezó a ganar cada vez más y más seguidores, que comenzarían a ser conocidos como la familia Manson. Antes de que terminara ese verano, Manson reclutó a casi una decena de ellos y los convenció de recorrer el país en un autobús que había personalizado quitándole los asientos y llenándolo de dibujos psicodélicos en su interior. Para 1968 nacería su tercer hijo, Valentin Michael, apodado Pooh Bear u Oso Pooh. Y a mediados de ese mismo año, Manson conocería a otra persona que sufriría las consecuencias de su desequilibrio. El joven Dennis Wilson, de 24 años, conducía por la ruta cuando divisó a dos jóvenes haciendo auto-stop. Automáticamente las recogió en su vehículo y no pudo evitar escuchar su conversación. Las chicas no paraban de mencionar a un tal Charlie Manson, a quien llamaban el Mago. Esta situación despertó el interés de Dennis, que no imaginaba que la madrugada siguiente conocería en persona al tan intrigante sujeto. Dennis era el baterista de The Beach Boys, una conocida banda de rock estadounidense. Cuando regresaba de una grabación, se encontró en la puerta de su casa con un Manson que rápidamente se arrodilló para besarle los zapatos y le presentó a una docena de sus seguidores, en su mayoría mujeres. Charles quería conseguir que el hombre lo ayudara en su carrera musical y no tardó en maravillarlo con sus fantásticas historias. Deslumbrado, Dennis los invitó a todos a quedarse en su casa en Sunset Boulevard, pero tardaría muy poco tiempo en darse cuenta de que no había sido la mejor decisión. El lugar se convirtió rápidamente en un completo desastre y los integrantes de la familia Manson no tenían ningún respeto por sus bienes materiales, llegando incluso a destrozarle un auto que no tenía seguro. El manager de Wilson lo convenció de echarlos, bajo la promesa de que ayudaría a Charles con su carrera musical si se retiraban de inmediato. Para ese entonces, y gracias a Dennis, Manson había conseguido grabar una serie de canciones y conocer a los productores musicales Terry Melcher y Rudy Altobelli. De esta manera, quizás parcialmente satisfecho, Manson le cedió nuevamente su hogar y se mudó con sus seguidores a Rancho Spa, un rancho donde se solían filmar películas de vaqueros. Pagaban el alquiler con otra de sus artimañas. El manipulador líder les ordenaba a las mujeres que tuvieran relaciones con el dueño del lugar, un anciano de 80 años, prácticamente ciego. Para ese entonces, la familia Manson era conocida de boca en boca como una comunidad comparada con el paraíso del amor libre y las sustancias alucinógenas. Para 1969, había allí unos 30 jóvenes y 7 niños. El gurú y líder recibía a los recién llegados con ritos carnales y sustancias como el LSD, hablándoles inmediatamente de una profecía que lo tenía particularmente obsesionado. Charles Manson creía que Dios le enviaba mensajes a través del álbum blanco de los Beatles, motivo por el cual no paraba de escucharlo y de hacer que los demás miembros de la familia Manson también lo escucharan una y otra vez. Además, pasaba horas hablándoles sobre sus teorías personales. Aseguraba que el disco escondía la profecía de un apocalipsis, principalmente en una de sus canciones, la conocida bajo el título de Helter Skelter. Según esta predicción, un aumento en la tensión racial entre personas de color y blancos en Estados Unidos provocaría que los primeros eventualmente se alzaran en rebelión. Convencido de esto, Charles comenzó a planificar las matanzas de ricos y famosos con la intención de culpar a las Panteras Negras, un partido político activista que luchaba por los derechos de las minorías raciales. Pretendía de esta forma precipitar el inminente conflicto. A esta altura, cada vez más hambriento de poder, Charles Manson estaba convencido de que era un auténtico mesías en la Tierra, y antes del apocalipsis creía que debía completar una tarea que consideraba de lo más importante: sacar un disco musical. Pero los productores no paraban de rechazarlo, y esto no hacía más que avivar su odio. Sin embargo, tenía algo mucho más importante en lo que enfocarse. En junio de 1969, Manson le expresó a su grupo la necesidad de que los afrodescendientes supieran cómo iban a empezar el Helter Skelter. Para ello, le ordenó a uno de los miembros, Tex Watson, que obtuviera dinero.
El hombre obedeció y sin perder tiempo estafó a un traficante de sustancias ilegales para conseguirlo. El estafado resultó ser Bernard Lotzapop Crowe, quien amenazó con asesinar a todos dentro del hogar de la familia Manson. El 1 de julio, Manson intentó resolver este inconveniente disparándole a Crowe. Para su descontento, este logró sobrevivir y Charles fue rápidamente detenido por el delito. Pero al final pudo eludir la cárcel gracias a que el músico Gary Hinman pagó la fianza. Lamentablemente para Hinman, esta sería una de las últimas cosas que haría. El 25 de julio, Manson envió a otros miembros de la familia a la casa de Gary con el objetivo de conseguir unos billetes que creía que el hombre había heredado recientemente. Durante 2 días fue sometido a golpes para que revelara el escondite de la pequeña fortuna, e incluso el mismo Charles entró en escena el segundo día para realizar un acto macabro: cortarle la oreja al músico. Finalmente, al no obtener respuestas, lo asesinaron de múltiples puñaladas y utilizaron su sangre para escribir en una pared "Political Piggy" o cerdo político, junto con una pata de pantera, el símbolo del partido Panteras Negras. Esto marcó el inicio del plan que Charles había orquestado, y 2 días después el líder de la familia Manson les anunció a todos que había llegado el tan ansiado momento. El 8 de agosto, ya sin la presencia de Manson en el lugar de los hechos, la misión continuó en una mansión de la calle Cielo Drive, con el asesinato de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses. La mujer les había realizado a los criminales una súplica desgarradora. Les pidió que la secuestraran hasta el final de su embarazo, la dejaran tener a su bebé y la mataran después. Lamentablemente, como era de esperarse, no hubo piedad. Para enterarse en detalle de lo que sucedió esa noche, los invito a ver el video que se encuentra subido en este canal, que se llama El día que murió Sharon Tate. Ahí contamos todo, contamos la historia de la actriz principalmente y lo que sucedió en detalle con respecto al crimen. También los invito, si llegaron hasta este punto, a dejar su like. Y también los invito a escribir sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Continuemos. Además de Sharon, resultaron también asesinadas otras 4 personas más que se encontraban en la casa: Jay Severin, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent. Antes de huir, los miembros del grupo escribieron con sangre "pig" o cerdo en la entrada del hogar. Y a la noche siguiente, los mismos miembros volverían a partir con las nuevas instrucciones, junto a 2 compañeros más y a su mismísimo líder. Las víctimas en esta ocasión fueron los miembros de la familia LaBianca: Leno LaBianca, un ejecutivo de supermercados, y su esposa Rosemary, quienes recibieron numerosas puñaladas. En el abdomen de Leno, los seguidores de Manson tallaron la palabra "war" o guerra en español, mientras que en las paredes pintaron con sangre la palabra "rise" o "álcense" y la frase "dead to pigs" o "muerte a los cerdos. En la puerta de la heladera, además, escribieron con la misma sangre la frase "helter skelter". Pero no era suficiente. Manson necesitaba acabar con todos los artistas de Hollywood que pudiera, y tenía en su lista a Liz Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen, Richard Burton, Tom Jones. Lo que el autor intelectual de los crímenes no sabía era que muy pronto sus planes se verían frustrados. Algunos integrantes de la familia Manson ya habían sido vinculados al asesinato de Gary Hinman, a la vez que se sospechaba que estaban implicados en varios otros. Susan Atkins fue detenida bajo sospecha de ser cómplice en este crimen y mientras estaba en prisión pisó en falso. Se jactó ante una compañera de su participación en los asesinatos de Sharon Tate y LaBianca. Aunque esta reclusa no la denunció, sí compartió la historia con otra presa, quien finalmente dio aviso a las autoridades. A partir de entonces, los miembros de la secta fueron detenidos uno tras otro por las autoridades. El 1 de diciembre de 1969, la familia Manson fue velozmente desarticulada y muchos de sus miembros condenados. Una persona clave en esta investigación fue Linda Kasabian, quien huyó del rancho Spa y recibió inmunidad a cambio de declarar en contra de sus compañeros y de su líder. El juicio duró 225 días, fue el primero mediático de la historia y contó con conflictos en varias oportunidades. Manson fue expulsado de la sala en más de una ocasión, amenazó con asesinatos y baños de sangre, saltó hacia el juez asegurando que en nombre de la justicia cristiana alguien debería cortarle la cabeza e incluso llegó a darle un puñetazo a su propio abogado. Finalmente, el 25 de enero de 1971, Charles Manson fue declarado culpable de conspiración y autoría intelectual.
Para el 29 de marzo de ese año fue sentenciado a la pena capital, pero en un favorable giro de los acontecimientos para el criminal, esta se eliminó en el estado de California al año siguiente. Así, su sentencia de muerte original fue modificada por la de cadena perpetua. El hombre había conseguido incluso burlar a la muerte. Pasó 46 años preso, causando toda clase de problemas en la cárcel a medida que se acrecentaba su popularidad en el mundo exterior. Pero claro que finalmente la muerte le devolvería la burla, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Aunque no estaba demasiado interesado en su liberación, Manson realmente consideraba que la cárcel era su hogar y se había encargado de realizar toda su vida en ella. Incluso en 2013 estuvo a punto de casarse. Aunque resulte difícil de creer, la joven Afton Star Elaine Barton, de 26 años, lo visitaba en la cárcel desde hacía más de 7 años. Sin embargo, el permiso para el matrimonio expiró sin que la unión se consumara. El periódico británico Daily Mail informó que la cancelación se produjo luego de que Manson se enterara de que Barton quería disponer de su cuerpo después de su muerte. Sea cual fuera el motivo, había una realidad evidente. Manson, tras pasar más de 40 años entre rejas, continuaba envejeciendo y su salud comenzaba a deteriorarse. El 1 de enero de 2017, el recluso fue trasladado en estado grave a un hospital en Bakersfield debido a un sangrado anal, custodiado por grandes medidas de seguridad. Una semana más tarde regresó a la cárcel tras recibir tratamiento médico. Pero no pasaría en ella mucho tiempo más. Una grave enfermedad continuaba avanzando. El 19 de noviembre de ese mismo año, a la edad de 83 años, Charles Manson falleció en el hospital por un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de un cáncer de colon que se había mantenido oculto del conocimiento público. Luego de una larga disputa legal sobre la custodia de su cuerpo, finalmente sus restos fueron incinerados 4 meses después de su fallecimiento en la ciudad californiana de Porterville. El líder de una de las sectas más famosas dejaba este plano, pero dejaba tras de sí también un legado de manipulación y abusos que trajo más víctimas de las que muchos sabemos. Durante el juicio que finalmente encarceló a Charles Manson, la escena que se presenciaba parecía salida de una película macabra. Mientras el hombre hacía su aparición con una cruz o una esvástica dibujada en la frente, sus seguidoras ingresaban a la sala del tribunal tomadas de la mano, cantando y riendo alegres, como si estuvieran en un ambiente de celebración. Claro que a lo que a simple vista parecía el accionar desalmado de un grupo de psicópatas, ocultaba en realidad el devastador impacto del sometimiento, resultado de una prolongada historia de abusos. La primera mujer en integrar la familia Manson, la anteriormente mencionada Mary Brunner, había sido sometida a duras palizas, entre otras cosas. Los abusos constantes y la manipulación que ejercía el líder llevaron a la mujer no solo a participar activamente de asesinatos, como el de Gary Hinman, sino incluso a participar de un plan insólito luego de que el hombre fuera detenido y ella liberada por testificar en contra de la secta. ¿Cuál era el plan? Junto a un grupo de seguidores de Charles, robó 150 armas de fuego con la intención de secuestrar un avión y asesinar a un pasajero cada hora hasta que Manson y todos los miembros de la familia fueran liberados. Afortunadamente fue detenida, pasó 6 años y medio en el Instituto para Mujeres de California y tras salir de la cárcel cambió su nombre y decidió empezar una nueva vida. Susan Atkins también fue condenada a cadena perpetua. Pidió en reiteradas ocasiones la libertad condicional y le fue negada en todas ellas, hasta que finalmente la muerte la alcanzó en prisión en 2009, a los 61 años. Y la lista continuaba. La integrante más joven de la familia Manson era Diane Lake. La chica se había unido a ellos cuando tenía solo 14 años. Charles no había tardado en abusar de ella. La joven Lake, confundida, creyó encontrar su hogar en el mundo. Nunca había tenido un verdadero hogar y el despiadado Manson sabía utilizar ese vacío a su favor, llenándolo de un falso cariño. Pero antes de que se cumpliera un año, la ilusión se había transformado en pesadilla. Agresiones físicas, abusos carnales, humillaciones y violencia psicológica fueron solo algunos de los calvarios que Diane, junto a otras mujeres, se vio obligada a soportar. Para el momento del juicio, la adolescente tenía 16 años y si bien no participó de la matanza de Cielo Drive, se convirtió en una testigo importante del funcionamiento de la secta Manson. Luego del proceso, pudo conseguir lo que verdaderamente anhelaba, una familia de verdad.
La joven fue adoptada legalmente por uno de los policías implicados en el arresto al grupo, quien además la acompañó durante los 8 meses que recibió tratamiento en una institución de salud mental. Con el tiempo llegó a casarse y a tener 3 hijos, a quienes no les confesó su espeluznante pasado hasta 4 décadas después. Por su parte, Leslie Van Houten había huido de su casa a los 17 años tras ser obligada por su madre a abortar. Comenzó a abusar de sustancias ilegales como el LSD y la benzedrina. Leslie tampoco estuvo en la matanza de Cielo Drive, pero fue quien luego, a sus cortos 19 años, apuñaló repetidamente a Rosemary LaBianca por la espalda, y si bien con el correr de los años aseguraría que el consumo excesivo de drogas la había hecho perder el control, esto no impidió que fuera condenada a muerte. Más tarde, al igual que sucedió con su líder, su pena fue modificada por la de cadena perpetua. Recientemente, luego de 53 años tras las rejas, una conducta intachable, un máster universitario, una licenciatura, en julio de 2023, Leslie fue puesta en libertad condicional. La Corte de Apelaciones consideró que la mujer había demostrado extraordinarios esfuerzos de rehabilitación, comprensión y remordimiento. Patricia Krenwinkel tenía en su juventud sobrepeso y un problema que le hacía tener vello excesivo en los brazos. Además, sufría de acoso escolar y era la víctima perfecta para un manipulador narcisista, una que contaba con la más baja de las autoestimas. La chica rompió en llanto cuando, luego de mantener relaciones por primera vez con Manson, este le expresó lo que ella siempre había ansiado escuchar, que era hermosa. De esta manera selló la fidelidad de la joven, quien estaba ciegamente convencida de que todo lo que hacía el perverso hombre debía estar bien. Así fue como no dudó en acatar todas sus órdenes, matando a Abigail Folger en Cielo Drive y participando luego del crimen LaBianca. Años después, calificó su experiencia como la situación más horrorosa jamás imaginable, autodenominándose además como una cobarde. Actualmente tiene 75 años, se le negó la libertad condicional en más de una decena de ocasiones y es la mujer que más tiempo lleva presa en la historia de California. Pero no todas las muchachas vivirían para arrepentirse de lo sucedido. Lynette Fromm, quien también participó de los asesinatos de Cielo Drive, se encargó de liderar el campamento que la familia Manson realizó frente al lugar donde se llevó a cabo el juicio, proclamando la inocencia de su líder. En un documental estrenado en 2019, continuó defendiendo el accionar del hombre y del resto del grupo, expresando que quienes cometieron los asesinatos solo hacían lo correcto. A su vez, aseguró no sentirse mal por ninguna de las víctimas, ya que era difícil sentirse mal por algo cuando lo haces desde el corazón. Resulta innegable que la mera mención de Charles Manson genera una mezcla entre fascinación y horror que perdura a través de las décadas. Manson se convirtió en uno de los asesinos más infames y notorios del siglo XX. Además de ser objeto de estudio para psicólogos, sociólogos y criminólogos, su figura inspiró una gran cantidad de series, libros, películas y programas de televisión. Incluso un famoso cantante se basó en él para definir su nombre artístico, el controvertido Marilyn Manson, quien utilizó el nombre de la actriz Marilyn Monroe y el apellido de Charles Manson para fusionar ambos en un seudónimo que, según él, representaba la dicotomía entre el bien y el mal. Para algunos, la figura del líder sectario es un infame recordatorio de los peligros de la manipulación y el fanatismo. Para otros, a pesar de sus crímenes y de la visión propagada por la policía y la justicia, continúa siendo objeto de admiración. El impacto cultural que tuvo y continúa teniendo Charles Manson es un testimonio inquietante de cómo se puede dejar una huella imborrable en la sociedad, aun cuando ésta está marcada por el horror y la tragedia.